Hablemos Escritoras llega hasta ustedes cada semana con estos podcasts maravillosos que se hacen en distintos países del mundo. Hoy llega a nuestros micrófonos hasta Canadá, en donde nos encontraremos con una escritora, una poeta, traductora literaria, editora, bibliotecóloga, que ha nacido en Santiago de Chile, pero que desde 1971 llegó a ese país del norte del continente. Beatriz Hausner es una joya que se suma a nuestro proyecto. Con su gran experiencia en el surrealismo hispanoamericano, en lengua inglesa y en español, nos dará hoy una conversación maravillosa. De verdad estoy emocionada de haberla conocido en ese espacio que se creó en la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá, organizado por Silvia Alfaro. Gracias a ella, gracias a Marta Batis, gracias a Carolina Testa y gracias a Antolina Ortiz, estamos el día de hoy sumando a esta deliciosa y exquisita poeta, Beatriz Hausner. Yo soy Adriana Pacheco y siempre es un gusto tenerlos aquí en este micrófono. Pues hoy estamos a 1 de octubre y seguimos en este tour maravilloso por Canadá. Felices. Ayer nos imaginan qué día más espléndido tuvimos. Lo cerramos además con una cena preciosa. El clima nos ha tratado increíblemente bien. Toronto es una ciudad maravillosa, aunque ahora ya sabemos que es maravillosa en el verano, pero para muchos no lo es en el invierno. Y bueno, yo ya tenía mucho tiempo que había oído este nombre que les voy a presentar hoy en la universidad, en York University, en Glendon College, en donde gracias a la gran Marta Batis, al gran trabajo que se está haciendo aquí para difundir el español, y a Caro Testa, tenemos un espacio muy bonito para tener a esta escritora que, como les digo, ya la traía yo entre ojos. Me encanta, Beatriz Hausner está acá sentada frente a mí y casualmente estamos hasta vestidas parecido. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Al contrario, gracias por venir. ¿Veniste de lejos hasta acá? No, yo no vivo muy lejos porque la ciudad no es... Esta parte de la ciudad todavía es como parte de la parte como de la ciudad misma, de los límites de antes, digamos. Ya la ciudad ha crecido mucho. Y es fácil llegar acá en locomoción colectiva. ¿Sí? Yo ya no tengo auto, antes tenía. Aprendí a manejar muy tardíamente y me gustó mucho, pero es muy complicado. Claro, sí, y como te tocó hoy día, ¿no? Que hay tantísimo tráfico, porque la ciudad está muy atrasada en cuanto a su desarrollo como urbe. Claro. Tú eres de Chile. ¿Cuántos años tienes viviendo en Canadá? Mira, yo llegué a Canadá a los 12 años, antes de cumplir los 13. Y tengo 67, bueno, este mes cumplo 67, así que haciendo el cálculo llegué aquí el 71, entonces llevo 50 y tantos años. Qué increíble. Sí. ¿Y de dónde eres en Chile? Yo nací en Santiago. Oh, hermosísimo país, hermosísima ciudad. Sí. Y como mi familia, mi mamá, mi madre, que es una artista, Susana Val, y mi padrastro eran... Él era un gran poeta y un importante artista del collage, ambos muy activos en el surrealismo internacional. Llegó un momento en que no pudieron seguir viviendo en Chile, entonces nos vinimos a Canadá. Claro, hiciste toda una vida acá. Sí. Y eso me hace también un poquito reflexionar acerca del idioma en el que escribes, ¿no? Porque mayoritariamente escribes en inglés, ¿no? Sí. Es una pregunta muy interesante la que me haces de el porqué de todo esto, ¿no? No sé muy bien las razones que impulsan a nosotros a escribir en un idioma que no es el idioma materno, pero lo que pasa es que para mí, aquí cuando nosotros llegamos no habían hispanoparlantes, no había casi nada, y entonces no había como un entorno, y durante muchos años en mi casa, claro, como Ludwig es un poeta en lengua hispana, ahí había eso, ¿no? Pero llegaba un momento ya de adulta, tuve que hacer una decisión y opté por escribir en inglés porque es lo que me toca. Y lo que me toca también es que como tengo una educación literaria en las tradiciones hispánicas, sobre todo latinoamericanas y también en el francés, mi poesía no se basa en los modelos de mis contemporáneos aquí en Canadá, en el mundo inglés. Ellos tienen una educación inglesa y yo no tengo eso. Entonces me significa también como usar
patrones e inventar cosas que no existen en el inglés, que es muy interesante. Qué bien. Haces tus neologismos y tú misma vas... Bueno, más bien eso es como las estructuras, ¿no? Sí. Las estructuras son tan distintas, sí, pero el inglés es lo que me ha tocado, y también para formar parte de una comunidad uno no puede estar como siempre como exilado, ¿no? Tiene que de alguna forma ser parte de un conjunto, ¿no? Claro. De un mundo. Lo que yo veo es que, y es muy curioso el contraste ahorita entre Canadá y Estados Unidos, es que en Estados Unidos la comunidad en español es tan grande y se maneja de una manera paralela a la anglo, claro, que esa es la otra comunidad. Entonces hay más escritores, o hay más lugares, hay más espacios en donde solamente se habla en español. Exacto. A pesar de estar ahí. En cambio, acá en Canadá no veo eso. No existe eso, porque en Canadá tampoco se dan tantas posibilidades como en Estados Unidos. Yo recuerdo la vida en Estados Unidos, me tocó ir muchas veces a conferencias, por ejemplo, de los traductores literarios y tal. No había tanta escritura en castellano. Eso ha cambiado mucho, sí, en los últimos, no sé, 30 años, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces hay como una expansión de eso, que es maravilloso que se dé allá, y es como otro idioma oficial prácticamente. Claro. Aquí eso es el francés, no son los otros idiomas, a pesar de que este es un país totalmente multilingüe. Claro, claro, qué interesante. ¿En dónde te formaste, Beatriz? Yo, bueno, la primaria, y durante 6 meses vivimos con mi papá, mi hermano y yo en México. Incluso fui a un colegio que se llama Colegio Madrid. Ajá, durante claro. una temporada, y después de ahí nos vinimos a Toronto. Yo me formé en la Universidad de Toronto, hice estudios en literatura francesa y española, y después, mucho más tardíamente, hice una maestría en biblioteconomía. Qué maravilla. Tenemos otras bibliotecarias que en el podcast me encanta, porque es un área que es importantísima, es una cadena, uno de los eslabones en la cadena del libro que hay que atender. Y ayer estuvimos en la Universidad de Toronto, Marta Batis nos dio un tour, y además ahí fue la plática que me hicieron el honor de invitarme. Y el campus es hermoso, te sientes como si estuvieras en Cambridge o en Oxford, sí, tiene construcciones muy inglesas, sí, ¿no? Muy de Harry Potter, ¿no? Sí, sí, es que hasta hace muy poco, bueno, no tan poco, digamos, hasta hace como 20 años, era una ciudad muy inglesa. Eso preguntaba yo ayer, ¿no? Acerca de eso, de qué tan inglesa era esta zona, porque sé que Quebec es completamente afrancesada o francesa, ¿no? En el idioma me refiero, y en la manera de... Pero en la cultura misma es una cultura muy americana. La cultura del Quebec como la del Canadá, estamos mucho más cerca de Estados Unidos, claro, que de Inglaterra, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, esta cuestión de migración también, tú eres de origen chileno, sí, pero también eres de origen judío. Sí. En alguna manera, bueno, esa es una diáspora interesante, porque se ha permeado esta imagen, esta manera de ver la vida a través también de los ojos como judío, aunque sea practicante o no sea practicante, es otro tipo también de ver el mundo, ¿no? ¿Cómo ves tú que tú interpretas este mundo y después lo transformas, lo trasladas, lo traduces a tu obra? Bueno, yo no tengo una formación judía. Mi padre es el único sobreviviente de su familia. Todos los demás murieron en las cámaras de gas de Auschwitz. Pero, y mi madre, que era más joven, es más joven, es difícil hablar cuando uno de los dos padres ya está difunto. No sé cómo, los tiempos verbales son un poco complicados. Pero mi mamá era niña y la salvó la familia de mi mamá, un personaje muy importante que se llama Raúl Wallenberg. Entonces mi familia tiene un pasado muy como un poco legendario dentro de lo que se llama, de lo que es esa época, pero nunca se nos formó dentro de eso, y porque mis padres no querían que nosotros fuéramos judíos de alguna forma, porque es tan la tragedia. Yo pienso que esto de ser judío en este siglo y con todo lo que se está dando en este momento es una tragedia. No lo veo como una cosa, desde luego no lo uso como una especie de medalla ni como signo de lo que soy. Es parte de mi formación como heredad, la herencia. Es la herencia lo que importa, lo anímico. No me interesa tanto
lo de las culturas que uno hereda. Yo creo que es como una cosa interior que uno lleva adentro. Claro. Y creo que, no por monopolizar el tema, pero lo que sí me ha dado es una comprensión completa de lo que es no estar en ninguna parte. Porque hace unos años, el año 2022, yo volví a Chile por primera vez. Y me emocionó mucho, digamos, por ejemplo, las baldosas de las veredas son las mismas que habían cuando yo era niña, por ejemplo. Pero ha cambiado tanto, tanto el lugar, y es tan extraño la sensación de volver, y al como meditar esto a lo largo de cierto tiempo, y uno se da cuenta que no pertenece a ese lugar tampoco. Wow, qué fuerte. Entonces es muy fuerte la sensación de ¿dónde está uno? ¿Dónde está la vida de uno? La vida de uno está donde uno está parado, ¿no? Uh-huh. Y uno hace vida, porque esa es la gran como lección de esto, ¿eh? Que es como decía Machado, se hace camino al andar. Uh-huh. Claro, claro, qué hermoso lo que dices, como lo dices, no estar en ninguna parte. Vi una entrevista tuya preparándome para esta entrevista, para este podcast, en donde estás hablando del color del cielo. Y para mí, yo comentaba ayer que es muy importante el amanecer y el atardecer. Y yo presto muchísima atención al color del cielo y las nubes, el juego. Sé cuando, o presiento cuando el atardecer va a ser sublime, porque están esas nubes a esa altura, y cuando va a ser un atardecer simplemente de colores, ¿no? Que es pues cuando ahora sí que no cooperan las nubes. Y tú hablas de eso, hablas del color del cielo y me conmovió mucho. Sí, es que nunca he visto un cielo como el cielo de Chile, que es un cielo como casi como color azul, ¿sabes? Que es un azul tan intenso porque es un país tan delgado, ¿no? Está tan cerca el Pacífico, y el Pacífico es un océano tan profundo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es la sensación del cielo. Pero hay una cosa muy interesante en Chile, que es la sensación de que los Andes están como enfrente tuyo, claro. Ahí. Entonces no hay como, no hay puestas de sol. Sí, se esconde el sol. Se esconde el sol. Y lo que tú dices de las puestas del sol, de los amaneceres, para mí es muy emocionante porque es lo que he experimentado con más intensidad en Canadá, sobre todo en la planicie, en la pradera, ¿no? The Plains, ¿no? Uh-huh. Donde la noche en el verano es muy corta. Uh-huh. Entonces los atardeceres duran horas y horas y horas. Y el horizonte es infinito. ¿En serio? Es genial. Wow, es genial. Lo quiero ver. Realmente no hay nada igual, a mi parecer. Sí. Y la sensación de libertad que uno tiene física es totalmente lo opuesto de los Andes, en que no tienes libertad física. Es tan imponente el espacio. Sí. Me interesan mucho los espacios, en conclusión. Y lo exploro, parece que lo exploro bastante en mi poesía en forma muy inconsciente. Uh-huh. Me encanta. Bueno, no sé si has tenido la oportunidad de estar en Bolivia, en La Paz. Estás atrapado en esa olla, que es todas las montañas y todas estas casas que están construidas, casi rascadas, metidas en los muros. Y es exactamente, es otro atardecer y es otro amanecer completamente distinto, porque tú estás adentro y de repente el sol ya salió. Exacto. Sí, pero no lo viste salir porque está estos muros, ¿no? Alrededor. Me fascina, me fascina. Bueno, te voy a recomendar un libro que se llama Los libros de otros, que es de Gabriela Pollitt. De hecho, lo hicimos en audiobook, así que lo puedes escuchar en audio y lo puedes leer, por supuesto. Y Gabriela Pollitt, que es una gran colega a la que yo respeto muchísimo. Este libro habla de una bibliotecaria, pero además es una hoarder. Entonces, su casa ya está retirada de bibliotecaria y su casa es un caos. No les voy a contar mucho más porque obviamente tienen que leerlo, les recomiendo muchísimo que lo lean. Pero esta cuestión de acumular obviamente va muy de la mano con esta cuestión de catalogar, ¿sí? Porque un bibliotecario pues selecciona, cataloga, pone lugares, cada cosa en su lugar. Organiza. Organiza. Uh-huh. Y la casa de Beatriz, creo que también se llama Beatriz. Increíble. Creo bueno, que lo voy a leer. Bueno, la casa está desordenada. Sí. No. Y tiene muchas cosas. Sí.
Cuéntanos un poco acerca de esta cuestión de ser bibliotecaria, de estar en este espacio en donde hay tantas voces. Ahorita estamos junto a una biblioteca hermosa, ¿no? De lo que es el Spanish Center acá en la universidad. ¿Qué es para ti ser eso? Bueno, para mí siempre han habido libros en mi vida, ¿no? Por el tipo de educación, de cómo me han criado. Pero pienso que el trabajar en una biblioteca, sobre todo en una biblioteca pública, ¿no? Porque yo no he trabajado en bibliotecas académicas, a mí me ha enseñado que hay que tener lo mínimo en cuanto a libros, digamos, estrictamente lo que a uno le sirve y le interesa y de alguna forma tiene como, digamos, hay una cosa del libro como fetiche. Ajá. Lo tengo y por eso tengo primeras ediciones de cosas que son como mi vida también, que se convierten como en seres vivos. Yo cuando estudié biblioteconomía, porque es una profesión muy tecnológica a estas alturas, ¿no? Lo que me interesó fue una especialización que hice en historia del libro y Histoire du livre, que es una disciplina muy importante dentro del estudio de la información, digamos. Y aprendí una cosa que la aplico mucho a toda mi obra crítica cuando hago una cosa como más no académica, pero ya sabes a lo que me refiero, crítica, que uso la metodología de la historia del libro para examinar todos los objetos, ya sean objetos abstractos o físicos. Y eso es lo que me ha dado trabajar en una biblioteca, que uno aprende, hay como una cosa, los libros son como seres vivos. Entonces, no puedes tener a miles de seres vivos en tu ambiente si es muy pequeño. Yo vivo en un departamento relativamente pequeño. Entonces, tengo limitaciones y además me crié en casa de artistas y de alguna forma muy coleccionistas, ¿no? Porque había mucho, y también es como muy agobiante cuando hay demasiados objetos. Es como estar... Y a medida que envejezco, como, no sé, tú eres más joven, pero es una sensación muy fuerte de que uno quiere como dejar menos para que no sea una carga para los demás, ¿no? Pero la cosa de las bibliotecas y de los libros, de las estanterías, lo que más me interesaba como bibliotecaria era eso, examinar el libro como un objeto, como un artefacto prácticamente, con una cultura detrás de cada aspecto de su construcción, ¿no? De la tipografía, el diseño de los libros, para mí es importantísimo. Y lo que me interesa mucho es la clasificación de la información. Yo trabajé en una biblioteca de referencia y se usaba el sistema duodecimal, creo que se dice en español. Sí, sí. De Dewey, ¿no? Dewey, sí. Y que tiene muchas limitaciones porque es un sistema Sí. anglocéntrico, Sí. y europeizante. Entonces, aprendí mucho es muy interesante cómo se clasifica la información y cómo se puede ordenar un estante y cómo se pueden crear relaciones entre los objetos, ¿no? A través de la clasificación de los objetos. Y por eso me choca un poco que hay como un empobrecimiento en todo esto que se refiere a la bibliografía, que como se ha mecanizado tanto todo eso, se ha perdido el aspecto como más creativo de la clasificación de cosas, el orden que se hacen de las cosas, porque se hace todo a través de algoritmos, en vez de una relación humana con el objeto. Más holística, sí. Y en eso las bibliotecarias, los bibliotecarios han perdido mucho y han cedido mucho de su poder como profesión. Sí, ayer estuvimos visitando esta sección en la Universidad de Toronto de libros raros, rare books. Sí. Y el bibliotecario David, que además increíble persona, nos trató maravillosamente. Ellos tienen mis fondos. Ah, ¿de verdad? Sí. Ajá. Bueno, el lugar, el edificio es una cosa, bueno, abismal. O sea, Y tú sabes que ese fue la inspiración para El nombre de la rosa de Umberto Eco. No me digas. Sí, porque Umberto Eco estuvo de profesor invitado por el gran profesor Buisac en los años 70 en la Universidad de Toronto, porque
la Universidad de Toronto fue un centro de semiótica, de estudios semióticos, Ajá. del estructuralismo. Entonces él es un gran experto y y pasó una temporada en Toronto. Ajá. Y esa biblioteca era relativamente nueva cuando él estuvo acá. Y fíjate que lo que yo vi con con el edificio, que además está hecho con puros hexágonos, ¿no? Y tienen estas formas tubulares hacia arriba, pensé en la Biblioteca de Babel de Borges. Exactamente. Y pensé en cómo está esta salida de que nunca puedes salir. Obviamente no puedes evitar pensar en Beatriz Arlo, ¿no? También con esta cuestión de las salidas a otros espacios en donde no es salida, como pasa en el shopping center o en el aeropuerto, ¿no? Pero qué interesante, no tenía yo la referencia sobre Humberto Eco. Y lo que vimos precisamente con David fue eso, ¿no? Como el libro también es un fetiche, es un objeto, y la cuestión de exponerlo, ¿no? De manera visual, de abrirlo, de ponerlo en vitrinas. Cuando yo vi lo que me enseñó, dije, bueno, esta exhibición del libro como objeto también descontextualiza un poquito la cuestión de leer, porque lo que estás haciendo es viendo, estás observando al objeto, no estás leyendo al libro, ¿no? Y ese es el error que comete la gente, en mi parecer, es que los bibliotecarios no son necesariamente lectores de todo. Claro, a veces entonces, no pueden leer todo. Es otra la relación con el libro. Sí. Pero también a mí me interesa mucho la historia, la cultura de la lectura. ¿Cómo se da la lectura? Porque la lectura no es solo de leer libros. Cuando se mecanizó la imprenta, entonces de repente hubo una explosión de alfabetismo, desde luego, y la gente tenía una sed de leer. ¿Y cómo se leía? En hojitas que se vendían en tren. No importa cómo se lea, no importa que se lea en una pantalla o que sea. Lo que ha cambiado es la relación con la lectura. Sí. Y eso yo me di cuenta, perdona que me vaya por este rama, pero qué lindo. No tiene nada que ver con la poesía, pero yo me di cuenta de esto cuando yo trabajé como 15 años como lo que llaman User Education Librarian, ¿no? Que le enseñaba a la gente cómo usar la biblioteca y los recursos electrónicos. Y de repente me di cuenta que el mundo, esto hace más de 20 años, me di cuenta que la relación con la lectura ha cambiado, porque si tú recuerdas, al principio era todo vertical, era como un rollo, ¿verdad? Sí. Que se desenrollaba, ¿no? Sí, claro. You scrolled, ¿no? Sí, sí. Y de nuevo, we are scrolling. Exacto, y de repente todo esto es horizontal, sí, porque es una imagen. Sí. La lectura se convierte en una imagen en la pantalla, sí. y no en la idea de un texto que... el texto se convierte como en imagen, más que en un sistema de símbolos, ¿no? Eso es muy importante porque además tenemos que pensar ya desde el punto de vista más semiótico, ¿no? De qué es el símbolo, y bueno, eso seguro estará escuchándonos por algún lado, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a platicar de tus libros. Y yo me llevé una sorpresa porque además, bueno, tienen que ver ahorita el escritorio aquí. Me trajo sus libros, Beatriz, estoy feliz con ellos acá, muy, pero muy contenta. Y bueno, la sorpresa que cuando lo estaba yo hojeando ayer, tu libro, La costurera y el muñeco viviente, está editado por Mantis Editores, que ahorita vamos a platicar de Mantis Editores, y está publicado por el Colegio de Puebla, que es mi ciudad natal. Sí. Y lo conozco bien. ¿Cómo es que llega este libro a Mantis? Que además, bueno, ahorita tú nos contarás ese contacto, pero vayan a nuestra página web, ahí tenemos información sobre los editores de Mantis, que tuve muchísimo gusto de conocer gracias a Carmen Villoro en Guadalajara. Ah, sí, la conozco también. Y ahí estaba la plana mayor de Mantis y obviamente, bueno, pues encantados. Bueno, eso se dio de una forma muy maravillosa, y es que mi padrastro, Ludwig Seller, lo publicó Mantis en los años 2000, algo así. Y conocí a Luis Malpica. Luis Malpica. Sí, lo conocí. Yo iba bastante a la Feria del Libro de Guadalajara en ese entonces, representando a una editorial canadiense. Empecé a ir, de hecho, el 91, muy al principio. Y entonces ahí conocí a Luis Malpica en los años 2010 quizás, y se interesó en mi obra, y de las pocas personas que realmente me leyó y me ofreció publicarme. Y él fue el que gestó esta coedición con el Colegio de Puebla. Y con él, cuando yo fui editora de un grupo editorial que se llamaba Cuatro Books, hicimos coediciones con Mantis.
Y wow. de hecho yo conecté a Mantis con BookHub, que es mi editor actual, y ellos también co-publicaron con Mantis. Qué bien, qué bien. Y yo, digamos, yo hice como de puente en eso, sí. Claro, y es además una editorial muy cuidada. Muy Tiene cuidada. un catálogo muy bueno. Muy bueno. Ellos son extremadamente exquisitos en la cuestión de revisión. Y él es un gran poeta. Sí, claro que sí, Luis lo es, por supuesto. Y bueno, en este libro ya está este nombre de este espacio, hablando de espacios, que te gustan los espacios, Alejandría. Ajá. Y de ahí, bueno, ahorita vamos a trenzar para otros libros, pero primero platiquemos sobre La costurera y el muñeco viviente. Cuéntanos, ¿cómo viene este libro? Esta poesía que además publicándose de manera bilingüe se enriquece tanto, ¿no? Página a página. Me gusta mucho cuando tienes de un lado un idioma y el otro, ¿no? Sí, para mí fue una gran suerte que me publicara Mantis y desde entonces no he logrado encontrar un editor para mis libros más recientes. Ese libro contiene esencialmente dos libros míos, uno que se llama Sew Him Up y uno anterior que fue mi primer libro de poesía que se llama The Wardrobe Mistress, ¿no? La idea central es como inventar un sistema metafórico para expresar ya sea lo erótico, lo trágico, y la idea de este libro, y en el título yo creo que lo expresa, es construirse un amante ideal a través de la costura. Entonces la costurera es una especie de hacedora que se crea una especie de amante ideal y metí en eso todo lo que me interesa en ese momento, ¿no? Me empecé a interesar mucho en una época de la cultura del latín, que es a principios del milenio, del primer milenio, o al finales de la era, antes de la era cristiana, que es una época muy interesante en la cultura del Mediterráneo. Y otra cosa hay una cosa muy importante para mí, y es que cuando traduje por primera vez a Álvaro Mutis, había en el libro que yo traduje, que fue su primer libro, se publicó en Barcelona en los años 60, creo, o 70, que es de las primeras cosas que leí. Se llamaba La mansión de Araucaima y otros relatos, creo, algo así. Había un cuento sobre un estratega bizantino. Y coincidió en esa época que yo me enamoré de un hombre que se fue a Estambul a enseñar inglés. Entonces lo fui a visitar y quedé como completamente como obsesionada por esa época histórica, la época de Bizancio, donde hay figuras femeninas muy, muy importantes. La gran emperatriz de Bizancio, ¿no? Teodora, ¿verdad? Antes de eso, figuras históricas en el mundo griego, el mundo helénico, digamos, no griego. Uh-huh. Entonces, eso empezaba a deslumbrarse ahí. Pero lo que me interesó en ese momento, en esos dos libros que te digo, es encontrar una expresión de inventar un sistema de expresar la idea del placer y de lo que a mí siempre me ha interesado mucho, que es el atuendo, la ropa, los elementos que conforman la expresión femenina, ¿no? Me interesa mucho. Entonces, exploré toda la cosa. Me interesan, por ejemplo, los diccionarios y toda la cosa de la lexicografía de la costura. La investigué con mucho detalle y hice una especie de construcción un poco. Bueno, desde luego yo soy surrealista, pero no muy cerca de lo automático, pero entre lo automático y lo como más exprofeso, ¿no? Qué belleza, me encanta. Porque la construcción de una prenda uh-huh. es como la construcción de un poema. Hay muchas etapas en la construcción de un texto, ¿no? Nunca había escuchado, he oído muchos paralelismos en qué es escribir poesía, pero nunca a través de la costura, pero estoy completamente de acuerdo porque vas stitch by stitch, ¿no? Es puntada más puntada, sí, ¿no? Sí. Sí. Vas cortando, sí. ¿verdad? Vas sí. dándole una forma y de esa forma tú puedes crear todo un universo y en este caso crear un ser imaginario.
Claro, claro. Yo ahorita estoy tratando de pensar, a mí me gusta esta manera de bordar japonesa, de hecho la estoy aprendiendo, que es pues puntadas cortas en blanco, que era como tradicionalmente se hacían surcidos de la ropa vieja y después terminó convirtiéndose en una manera de hacer prendas. Es hermosísimo, ahorita me tengo que acordar del nombre. Y ahorita que estoy viendo la portada, es muy interesante, pero esto es con 4 books precisamente. Es muy interesante la imagen de que esté un cuerpo atrás, o sea, anatómicamente está vacío, ¿no? Se está construyendo a partir de esta mujer que está en el frente, bordando la piel de este cuerpo, ¿no? Es un collage de una amiga mía, una artista surrealista que se llama Sherry Higgins, y ella lo hizo como para el libro, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Nos quieres leer un poema? Esto yo creo que va a ser muy lindo. No sé si quieres de esta versión de La costurera y el muñeco viviente. Y si ¿Quieres que te lo lea en español? Léelo tú en inglés y yo lo leo en español, si Perfecto. Te parece, y hacemos así un juego lindo entre las dos, el que tú escojas, que no sea demasiado largo, porque queremos seguir platicando vamos a hacer algo de muy más cortito, libros. Muy cortito, espérate. Precioso, Beatriz. Y además, sí, recomiendo muchísimo, búsquenla, Beatriz Hausner, es una maravilla esto que tenemos acá. Este poema se llama cache-cœur, que es un término que se usa en la costura para lo que llaman the cross breast, es para un brasier, ¿no? Ah, para un brasier, ok. O un corsé. Un corsé, sí. Cache-cœur. When the body's innermost parts began to weaken, it was best to wear them stitched to the heart's lining. Love then began its voyage along its honeycomb patterns and faltered even as it knocked at the antechamber of the heart. 2. One chamber of the heart is inhabited by sylphs of long, slender arms who one time honored the ghost of Nancy Cunard. May those wrists extend to elbows with bangles once made of bone, now plastics, that weep silently as the ancestral pachyderms walk back into the mirror. Are you there? In the other chamber live the heart's rounder subjects. Their arms are served by tingling charms that curl snakes around wrists. 2 or more chains for the pendant jungle of animals, glass fruit shaped like suns. Bellísimo. Es el primero de esta página. Es el primero, segundo y hasta la otra. ¿Y cómo pronunció el título? Cache-cœur. Cache-cœur. Cuando las partes más íntimas del cuerpo empezaban a debilitarse, era mejor llevarlas puestas cosidas al forro del corazón. El amor luego comenzaba su travesía a lo largo de los estampados de enjambre y vacilaba incluso cuando tocaba en la antecámara del corazón. Una cámara del corazón está habitada por sílfides de largos brazos finos, quienes una vez honraron al fantasma de Nancy Cunard. Puedan esas muñecas extender los codos con pulseras otrora, hechas de hueso, ahora plásticas, que lloran en silencio, mientras los paquidermos ancestrales vuelven al espejo. ¿Estás ahí? En la otra cámara viven los personajes más redondos del corazón. Sus brazos están adornados con amuletos que enroscan serpientes en sus muñecas, 2 o más cadenas para la selva colgante de animales, fruta de vidrio en forma de soles. Bellísimo, bellísimo, Beatriz. Gracias. Pues bueno, platiquemos ahora. Tenemos acá los libros, entonces vamos a esto y después nos movemos a la traducción, que me va a parecer muy, muy interesante. Este libro, She Who Lies Above, que además es una mezcla de géneros, reescribe la historia, rescata un personaje fundamental para la historia de las mujeres, para que recordemos de dónde vamos y a dónde venimos, ¿verdad?
y además te creas un alter ego, ¿no? Que hace toda una, pues sí, un simbolismo de lo que es el ser bibliotecario, del recibir estos documentos, el de repente entrar a las cartas que se escriben los otros, ¿no? Cuéntanos de este bellísimo libro. Bueno, como te digo, me interesan mucho ciertos momentos de la antigüedad, ¿no? Y en un momento dado, un amigo me regaló, como una especie de don, partes de la correspondencia de Sinesio de Cirene, que era un personaje que era amigo y fue estudiante de Hipatia. Y son las únicas cartas que existen, es decir, es la única evidencia física de la vida de Hipatia, no existe nada más de ella. Y las cartas que él le mandó a ella de alguna manera se han salvado, o son pedazos de cosas, ¿no? Y entonces se me ocurrió que yo podría escribir las cartas que le responde Hipatia a Sinesio. Naturalmente, para mí es muy importante la idea del amor, entonces las concebí no como una relación de alumno o compañero o amigo como profesional de Hipatia, sino como amante. Entonces tuve que crear una especie de lenguaje que fuera como un poco anticuado, tal que cabiera dentro, pudiera ser una respuesta a esos textos que en sí ya están traducidos al inglés del griego, ¿no? Entonces, esa fue una cosa. Entonces, creé toda esa cosa. Pero me di cuenta que no tenía lo suficiente como para un libro, porque no es mucho. Y me costó mucho hacerlo, porque me costó mucho inventar eso. Como no tengo una educación inglesa, no tengo los equivalentes como antiguos para escribirlo. Entonces tuve que aprender eso primero, y lo hice. Lo hice de una forma muy inspirada. Y después, siempre me ha gustado mucho la idea de el misterio de cómo se encuentran los textos, cómo se encuentran los objetos, qué destino tiene una obra de arte, ¿no? Es muy misterioso, ¿no? Hay robos, hay transportes, hay cosas que se pierden en el mar, cosas que se pierden en un desierto. Entonces, y siempre me ha gustado la idea de tener otro nombre, no ser yo. O decir, ese otro yo que todos llevamos adentro. O nosotros llevamos muchos yo, siento, creo. Pero en ese caso, en un momento de cuando yo era joven, se me ocurrió que quizás podía sacar adelante una voz mía con un seudónimo, no con mi propio nombre. Y entonces inventé el nombre de Bettina, que es un nombre italiano, me gusta mucho todo lo italiano, y húngaro, que es la palabra para húngaro, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí viene. Bueno, entonces en un momento dado se me ocurrió, tuve la idea en un festival de poesía que se llama en Trois-Rivières, en Quebec, que está situada esa ciudad enfrente del San Lorenzo, ¿no? Sentada ahí frente a ese enorme río, apenas se ve el otro lado, ¿verdad? La otra ribera. Se me ocurrió que eso podía ser Alejandría y que ahí podría haber una especie de Hipatia moderna y que se puede crear un mundo alejandrino ahora, que existe ahora y que responde como a las energías contemporáneas, actuales. Y se fue aconchando esa idea, se me ocurrió hace mucho tiempo, creo que el 2013, y de repente lo pude concebir como que alguien encuentra las cartas perdidas de Hipatia, porque había que darle un contexto, ¿eh? Y por eso tiene una parte como en prosa, pero cada género, el desafío de este libro es que cada género requiere como una especie de estado anímico distinto, ¿no? Uh-huh. Y también como una prueba de ejercicio de estilo, porque hay que como generar un estilo distinto para cada género, pero al mismo tiempo tiene que funcionar como una entidad en su totalidad, ¿no? Entonces ese era el gran desafío como técnico, digamos, del libro. Y haciendo toda mi investigación sobre Alejandría en la época de Hipatia, me enteré que
a mí me interesa, a todos los surrealistas nos interesa mucho la idea de la alquimia, ¿okay? Entonces descubrí, y esto al parecer es muy consabido, pero yo pensé que era muy original mi descubrimiento, que la primera persona que fue alquimista fue una mujer que se llama Miriam, María, y era alejandrina y era judía, y solo a los judíos se les era permitido practicar las artes secretas, como la alquimia. Entonces, esta alquimista es al parecer la inventora de lo que llamamos el baño María. Sí, claro. Exacto. Entonces, le metí ahí adentro del libro una serie de poemas alquímicos que escribí. Entonces, todo es una combinación de encontrar un texto secreto que uno ha inventado, ¿verdad? Exponer el texto y entrelazar otras cosas. Y hablando de toda esta cosa, como la persona que descubre este texto es una archivista o una bibliotecaria, le metí ahí una cosa muy importante para mí, que es una crítica de cómo, es una crítica muy seria, que la gente no creo que la quiera entender ni pensar, de cómo estamos destruyendo el conocimiento a través de esta glorificación de la tecnología algorítmica. Hay una chatez que se está empezando a expander y se está perdiendo, perdona que sea tan como desnuda mi crítica, pero yo pienso que es un problema existencial de cómo se ha perdido ya tanta profundidad. Otra cosa que me fue fascinante cuando escribí este libro es que descubrí un libro sobre Callimachos, que es un gran poeta de las elegías, ¿eh? Y yo había explorado a Callimaco como poeta de las elegías, pero descubrí que Callimaco fue un gran bibliógrafo y un gran clasificador de información y heredero de los primeros bibliotecarios que fueron los bibliotecarios que organizaron la biblioteca de Aristóteles. Y entonces le metí eso también, porque es muy importante la historia de las bibliotecas, y como Alejandría tiene la primera gran biblioteca, me basé en eso y metí todo en eso. Lo situé dentro de Alejandría y es como un resumen de alguna forma de mi vida, ¿no? Porque está lo amoroso, la idea del archivo y la idea de la alquimia, que es un arte para la transformación de los metales y convertirlos en oro, que es el proceso creativo de toda persona. Me dejas completamente sin palabras, porque yo tengo años diciendo que los cerebros se están haciendo pequeños y tú acabas de ponerlo exactamente en esas palabras que no encontraba, porque es casi una angustia lo que siento. Sí. Tú estás diciendo la chatez, exacto. ¿Dónde hay una profundidad? Ya no. Ya no. Y lo que sí está sucediendo además es que no nada más está destruyendo el conocimiento, sino se está destruyendo, por un lado, la fascinación por buscar el conocimiento, la curiosidad por tener conocimiento, y por otro lado, la oferta de ese conocimiento. Exacto. ¿No? Es fascinante lo que estás diciendo. Hay como un cambio mental. Es muy extraño y es muy enajenante. Y de alguna forma yo pienso que estamos viviendo una especie de tragedia. Es mucha la emoción que me causa, porque es tan el impacto cuando uno se para y se detiene y lo observa, ¿verdad? Hay un interés en la acumulación de cosas, pero no en el aprendizaje. Y en la observación de las cosas. O sea, yo le digo mucho a mis nietas, ¿no? O sea, estos momentos de contemplación que tenemos cuando tenemos, por ejemplo, tareas repetitivas como coser, como bordar, como estar en un estado en donde estás tú contigo mismo, en silencio, se está perdiendo. Exactamente. Lo que antes se hacían en los conventos o en los espacios de contemplación,
Y los espacios femeninos tenían momentos de gran contemplación. Como dices tú, la cosa de el hacer de pequeñas cosas, el aseo de... Por ejemplo, hay el hacer el aseo en una casa. Para mí siempre ha sido una cosa como muy meditativa. Sí, totalmente. O para otra gente es la cocina. Sí, o, sí, me encanta. Pero hay una cosa, todo lo creativo involucra Sí. la meditación. Sí, fíjate que nosotros vamos a ir a Alejandría pronto, mi marido y yo, y una de las cosas que le recomendé es que lea tu libro antes de irnos. Y la otra, obviamente, la parada obligada va a ser pues toda lo de la biblioteca, que además ya ha cambiado mucho porque ya no se ven las cosas originales, ¿no? Y se hacen además como centros turísticos, más que te dejen que verdaderamente estés ahí, porque no era nada más el espacio de la biblioteca, era la cultura y la sociedad. Era todo estaba construido. Y esa es otra cosa que se me voló un poco. Descubrí en la biblioteca un libro que alguien había visto, que había sacado de un estante, se descubrió que todo lo que está hundido de lo que era Alejandría está debajo del mar. Sí. Entonces, esos son los grandes espacios, ¿verdad? Están hundidos y entonces es muy fácil visualizar lo que pudo haber sido. Y hay un libro genial de un italiano que se llama Cánfora, que te lo recomiendo, que es sobre la biblioteca de Alejandría. Porque la biblioteca de Alejandría era un espacio dentro de lo que se llamaba el museo, el lugar de las musas. De ahí viene la idea del museo. Claro, claro. Regresemos a la idea, porque podrás ver en mi libro miles de notas, ¿no? Esta idea de la alquimia, del amor alquímico, ¿sí? Como una replicación de un gran trabajo, ¿no? Como algo que está dando a luz a un niño, ¿no? Dice aquí, alchemical love and its replications is that the great work will always give birth to a material child, sí. ¿No? Entonces, la procreación realmente como un acto de alquimia, claro. Pero no relacionada con el hecho de procrear, sino con el hecho del amor, claro, que produce esa alquimia. Porque hay que concebir que la creación es un acto amoroso, así lo veo yo, ¿no? Digamos, para mí los momentos muy creativos, no todos, pero digamos, hay momentos muy creativos en que coincide con un amor erótico, ¿no? Pero a veces no, puede ser el amor por un niño o por la idea del amor es la idea de la inspiración, ¿no? Es un vehículo para la transformación de los seres, el amor, ¿no? Porque la creación puede ser la creación de un texto, la creación de una comida, pero la creación más mayor, estamos aquí para procrearnos, es la procreación. Por eso siempre va a haber un hijo o va a haber un ser que nace. Y entonces la idea de la alquimia es la idea de que los elementos se juntan, se deshacen, se pudren y se rehacen. Tiene que haber una putrefacción en el proceso alquímico también, y quizás por eso lo que estamos pasando puede que sea eso. Es posible imaginarse el momento actual como una putrefacción y quizás de esto vamos a sacar algo nuevo, una creación de algo nuevo. Digamos, todas esas cosas se han explorado, las han explorado personas como André Breton cuando habla del momento sublime que tiene que ver también con la idea de la trascendencia. Pero la idea importante para los surrealistas de la alquimia es que la creación no es una cosa abstracta, digamos, en las nubes, así como con retórica, sino que son objetos físicos, concretos, que se convierten en otro objeto. Y el proceso de esa conversión es un proceso creativo de inventar un mundo. Eso importa mucho, ¿no? Y lo dijo Huidobro, que hasta creó un movimiento que se llama el creacionismo, ¿no? Increíble.
Precioso, precioso. Bueno, pues vamos a pasar a Enter the Raccoon y te voy a contar que los raccoons para nosotros, los mapaches, para nosotros son muy importantes porque además vivimos en una zona donde hay muchos, entonces los puedes ver en el jardín de la casa en la noche robándose las cosas y caminando en dos patitas y además cuando son sorprendidos se voltean a verte con cara de, oh, you got me, ¿no? Sí, esos ojos que tienen en la noche, ¿verdad? Pues claro que sí, y uno de mis hijos, además de cariño, le llamamos así. Así que bueno, sí, me encanta la portada, me encanta la edición. Platícanos de este bellísimo libro. A mí siempre me han gustado mucho los mapaches, ¿no? Y solo existían en Norteamérica porque no existen en Chile. En mi infancia no los conocí. Entonces, este libro se consiguió de una forma muy rara y es que en un momento dado, el problema de trabajar a full time como bibliotecaria es que no te deja mucho tiempo para escribir. Entonces, hubo una época en que empecé a escribir textos cortos como meditaciones, ¿no? Y decidí que eso es lo que iba a hacer para poder salir como de una estasis, ¿no? Y de repente un día me vuelvo y tuve como una visión, que estaba sentado en una silla al lado mío un mapache tamaño humano. Y se me ocurrió que podía transformarlo en una especie de amante o juguete, como un juguete erótico o como un juguete místico o como un juguete totémico. Entonces se convirtió en un personaje que me acompañó en eso, de esas meditaciones que yo hice. Primero hay una meditación y después hay un divertimento en el que figura este personaje. Ese es el fondo de eso. Y empezó por primera vez cuando la idea de convertir a este ser en un ser que tiene como elementos artificiales, ¿verdad? Como una especie de muñeco mecánico, digamos, es que hay un libro fantástico de un escritor cubano que se llama Severo Sarduy, claro, se llama supuesto. Cobra, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. en ese libro que tú lo conoces, bien, hay un personaje que está siempre como enmendando un pie, no se sabe si es un pie que está herido o no, y eso me interesó mucho y coincidió que ese mismo día yo había leído una crítica de una película de Herzog que se llama Cobra, sobre un personaje muy tiránico que vive en el África, qué sé yo. Entonces se me juntó la idea de Cobra de Sarduy con la de Herzog y con esa cosa del pie mecánico y todo, este personaje apareció y lo fui elaborando. Y eso es. Me encanta la edición preciosa. Y es el único libro que ha tenido como, fíjate, entre comillas, éxito muy limitado naturalmente, pero a la gente en ese momento le gustó. A la gente joven sobre todo le interesó, porque es un libro bastante erótico también. Sí, y tiene además algunas imágenes, ilustraciones, ¿no? Entonces como que también invita a la lectura sin ser un libro gráfico, ¿no? No, claro. Nada más, es este detalle. Bueno, pues platícanos de este que sí no sé nada, Beloved Revolutionary Sweetheart, poemas también. Bueno, ese libro es un libro de poesía amorosa y tiene... El título viene de una banda punk de California que se llama, ¿cómo se llama? Algo, ahí por ahí lo pongo, Camper Beethoven. Y es el título de, lo usé, se lo pedí, me lo prestó, digamos, sin que ellos supieran, del título de un álbum de ellos. De ahí viene, Beloved Revolutionary Sweetheart. Y entonces, ahí en ese libro exploro todo la idea de lo erótico hasta sus últimas consecuencias, usando muchos textos, usando como la técnica del collage de textos antiguos. Hay mucho de eso dentro de eso, como puntos de partida, como elementos de contraste. Y hay una sección larga de un texto casi automático que después lo fui elaborando en forma de versos largos. Este es el primer libro donde escribo un verso largo, porque hasta entonces había siempre escrito en versos relativamente cortos y quise como que extender la voz y por eso elegí ese tipo de técnica, pero no me ciño a las técnicas clásicas, no hay rima ni nada, pero hay una sección
que para mí es muy importante, se llama The Orgasm Elegies, en que, en que fluye, es la idea de un flujo constante de las imágenes y de interponer cosas de textos antiguos con las letras de canciones punk o new wave, que es la música de mi juventud, ¿no? No, pues ya ahorita me lo voy a leer en el Me interesa camino. mucho la cosa de ese tipo de... La música popular norteamericana tiene poesía muy... No digo yo las cosas como ciúticas, sino que hay como una energía muy como potente en algunos casos, ¿no? Y si no, pregúntales a los del premio Nobel, ¿no? Claro, bueno, sí. Pero digo, lo de él es como un canto muy como antimelódico casi, ¿no? Antirrítmico. En cambio, la música que a mí me interesa tiene un ritmo muy fuerte, del bajo, por ejemplo, ¿no? Por el funk, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso trato como de hacer una réplica de eso, integrarlo al ritmo de los poemas mismos. Qué increíble. Pensé ahorita en Hegel y en esta idea de la anticipación a la música, ¿no? Que tú ya sabes cuál es la siguiente nota que viene. O sea, tú puedes no conocer una canción y sin embargo la puedes ir como que siguiendo porque ya hay una educación, ¿no? Que por ejemplo en el jazz se rompe por completo, ¿no? El jazz, la improvisación es precisamente eso. No hay una expectativa de lo que viene, a menos de que sea el jazzista. Mi hijo es baterista de jazz y es excelente en lo que hace y muchas de las cosas que yo veo es como él tiene que ir siguiendo, pero a la vez tiene que ir improvisando, ¿no? Es muy rico, ¿no? Sí. Muy interesante esta ritma. ¿Qué vamos a hacer sobre tu traducción? De verdad es interesantísimo lo que está sucediendo con las traductoras, con los traductores hoy. Yo creo que finalmente se están abriendo más, pues, esta awareness, estar pendiente y saber y reconocer la gran aportación que la traducción está haciendo a la literatura, ¿no? Más libros tienen los nombres de traductoras o traductores en las portadas, no nada más escondidos en la página legal, ¿no? Y algunas veces con un poco de suerte en la cuarta de forros, ¿no? Sí, no, eso es una lucha que se ganó hace muchos años en Canadá, porque la Asociación de Traductores Literarios, por ejemplo, tiene 50 años. Entonces, esas fueron las primeros como desafíos, ¿no? Cómo hacer que un traductor esté en la portada, ¿no? Sí. Ayer una escritora que me tocó entrevistar me comentaba que su traductora, al contrario, dijo que no quería que estuviera su nombre. Sí. Y claro, es muy loable, que es factible, cada quien tiene su manera de relacionarse con su trabajo como traductor, ¿no? Bueno, pues tú has traducido a figuras claves del surrealismo hispanoamericano. Cuéntanos algunos nombres, cuéntanos qué descubrimientos has tenido, ¿no? Encuentros a través del lenguaje, que ustedes pues son como traductores, los lectores más precisos de la palabra. Es muy cierto lo que dices, porque es como una lectura total, ¿no? Es una lectura profunda. Y es que el traductor de alguna forma tiene que asumir la voz del autor del texto, ¿no? Y asumir la personalidad y la tragedia o la alegría o lo que sea. Por ejemplo, yo traduje, es cierto lo que tú dices, casi todos los poetas importantes del surrealismo latinoamericano, digamos, de la primera generación. Y para mí eso significó mi educación poética. Yo ahí aprendí a escribir de fondo. Me convertí en la poeta que soy. Claro, yo fui desarrollando mi propio lenguaje, pero, por ejemplo, yo nunca había leído una expresión del amor erótico hacia un hombre de la forma como la expresa César Moro, que es un extraordinario poeta y vivió mucho tiempo en México. Y de hecho ahí escribió sus poemas más importantes, en español, porque antes había escrito en francés. Y entonces pensé, ese es el equivalente que yo quiero como crear en inglés, a mi manera naturalmente, pero son como patrones que uno asume, ¿verdad? Esa es la traducción para mí. Es decir, para mí la traducción es un acto muy creativo y como la gran parte de los poetas están muertos, no tuve la suerte, claro, de consultarles, pero al mismo tiempo tuve gran libertad y siempre asumí la libertad de ellos en sus textos al traducirlos.
Eso para mí es la traducción. Y creo que en el mundo anglosajón hay una pobreza de la traducción, porque hasta hace muy recientemente grandes traductores como por ejemplo Suzanne Gil Levine han luchado por traducir, porque se publiquen sus traducciones. Gregory Rabassa, que sé yo, los grandes pioneros son gente que se abrió campo no habiendo nada, ¿no? No habiendo posibilidades de publicar. Y de repente hubo mucho dinero, se expandió mucho el mundo editorial y se pudo traducir y publicar eso. Pero para mí ha sido un ejercicio en frustración, porque no he logrado publicar mis traducciones de poetas surrealistas. Wow. Porque no hay financiamiento en Canadá para la traducción de escritores extranjeros. Entonces los editores no pueden permitirse el gasto, ¿no? Y en Estados Unidos, yo no vivo en Estados Unidos, no conozco el medio, entonces no puedo tampoco, no tengo como el tiempo ni la energía tampoco como para promoverme de esa forma, ¿no? Entonces he optado por escribir más lo mío e integrar todo eso a mi propia poesía. Y claro, voy a empezar a traducir, voy a empezar a publicar mis traducciones. Traduje y publiqué una antología de poesía latinoamericana en los años 90 y el 96 que incluyen a todos estos poetas. Y esa fue mi base. Y de ahí yo iba a sacar de cada uno de ellos un libro, ¿no? Pero no pude. Entonces lo que estoy haciendo ahora es hacer una especie de ensayística en que exploro la poesía de ellos y integro todas las traducciones. Qué interesante. Eso es lo que voy a hacer, porque si no, no logro publicarlos. Es maravilloso. Nombres como César Moro, Olga Orozco, Braulio Arenas, ¿no? Braulio Arenas era parte de un movimiento surrealista en Chile que fue muy importante, se llama Mandrágora. Ajá. El grupo Mandrágora. Sí, cómo no. Olga Orozco la traduje y después casi al mismo tiempo se tradujo en Estados Unidos. Pero a ella la conocí, tuve una correspondencia muy bonita con ella y todo. Es una persona, tiene una voz muy profunda, muy interesante como poética. Interesante. Nos dejas muchísima tarea, Beatriz. Nos dejas tanta curiosidad, o sea, de verdad, qué cosa más maravillosa. Todavía son tus preguntas. No, sí, no, yo al empezar la conversación les dije, bueno, esta conversación va a ser más o menos unos 35, 40 minutos máximo. Oh my God. Y bueno, nos podemos echar otra media hora, otra hora más, porque todavía me faltan libros, preguntas, por supuesto. Y bueno, yo sí de verdad quisiera, ahora ya sé lo que quieres hacer, y yo sí quisiera invitarlos, o sea, esta revisión de la literatura a través de revisitar a otros escritores, de rescatar esto, ya sea por la traducción o por la interpretación, nos hace muchísima falta, pero la verdad es que lo que nos falta también es pensar y pensarnos y pensar la literatura, ¿no? En esta contemplación, esta observación, esta introspección, sí, es vital para poder seguir creando y sobre todo para poder seguir leyendo, ¿no? Sí, exacto, porque en la lectura hay una transformación que se da, ¿no? En los seres, ¿verdad? Sí. Yo lo que veo por lo que hacen ustedes en Hablemos Escritoras, están transformando algo. Ah, gracias. Sí. Es muy interesante, es muy importante. Ah, muchísimas gracias. Fíjate que ya para cerrar la conversación, yo he estado leyendo ahora poesía de la naturaleza. Y ayer, de hecho, en una librería acá en la ciudad, en Toronto, encontré un libro sobre poesía de flores. Y muy hermoso porque tiene además los grabados y bueno, reconozcamos que y sobre todo Inglaterra y Francia, ¿no? Tuvieron en el siglo XIX este auge del arte naturalista, ¿no? Sí. Y yo creo que en Estados Unidos sí tienes esa voz de la naturaleza. Me da curiosidad después, en la poesía me refiero, me da curiosidad después leer y aprender de qué sucede aquí con esta naturaleza tan poderosa en Canadá, ¿no? O la naturaleza en toda América. Sí, claro. Por eso la literatura latinoamericana es tan distinta de la literatura europea, porque el mundo natural es otro. Claro, Andrés Bello tendríamos que pensarlo. Es interesante pensar de hacer una especie de mística de la naturaleza. Sí. Porque es extraordinario lo que hay todavía
intocado, ¿no? Sí, y fíjate que tienes razón en eso, en el continente americano, porque sucede mucho en los países nórdicos, ¿no? Islandia, Finlandia, es muy contemplativa la obra que se refiere a la naturaleza, porque pasan muchas horas en la oscuridad o muchas horas en la luz, ¿no? Es muy interesante y están muy afuera, entonces tanto la música, que es muy estrendosa a veces y muy sutil, muy subtle, ¿no? Hacia abajo, pues es este espíritu, ¿no? Este contacto del hombre con la naturaleza. Sí. Beatriz, ha sido un placer. Igualmente, enorme. muchas gracias, Al contrario. y felicitaciones. Al contrario, gracias en nombre de todo el equipo y bueno, pues seguimos aquí con esta conversación y seguiremos con muchísimas más con Beatriz Hausner. Esto fue un episodio más de Hablemos Escritoras y le damos las gracias enormes a Beatriz Hausner por esta deliciosa conversación. No se pierdan leer sus libros, de verdad, qué poeta increíble. Hablemos Escritoras es producido en Austin, Texas, para hacer visible la obra y el trabajo de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, provenientes del mundo hispanohablante. Síganos en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, nuestro canal de YouTube y mucho más. Por supuesto, visiten nuestra página web y dense un banquete con esta enciclopedia y nuestras recomendaciones de libros. Llegan ya a más de 4.600 o muchos más para que ustedes puedan leer. Y además más de 1.600 nombres de escritoras. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, administración, social media, imagen y coordinación, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto, Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjanet Delgado con la sección Caribe Femlit, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum entrevistando a editoras, Teresa López Pelliza con la maravillosa sección Insólitas, Valeria Rey de Castro, quien nos lee los libros, Julia Santibáñez en la sección Poesía, y nuestra mesa crítica LAM, Gabriela Polit, Gisela Cosac, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmuk. Traductoras Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente Mitana Boykova Josefi. La imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño, la plataforma a Nasolab y el tema musical original Nando Garza. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados 2025.